De 1939 a 1945, la suerte de la Segunda Guerra Mundial dependió en buena medida del resultado final de la Batalla del Atlántico. Un enfrentamiento que se saldó con la pérdida de 648 submarinos alemanes, 3.500 buques mercantes aliados y cerca de 100.000 hombres de uno y otro bando. Pero, sorprendentemente, esta batalla decisiva, que los alemanes pudieron ganar y que hubiera entonces cambiado el curso de la historia, no ha sido nunca contada como lo hace Andrew Williams en este libro. El autor ha usado para ello una amplia documentación, pero su fuente de información más importante han sido las entrevistas mantenidas con cerca de 50 supervivientes de ambos lados, marinos y aviadores británicos y tripulantes de los submarinos alemanes, que le permiten revivir con sus recuerdos el drama y la epopeya de una de las mayores y más decisivas batallas de la Segunda Guerra Mundial y contar esta apasionante historia tal como sus protagonistas la vivieron en el mar. La Batalla del Atlántico fue el enfrentamiento naval que tuvo como zona de operaciones el Océano Atlántico, prácticamente en toda su extensión, librada durante la Segunda Guerra Mundial entre los grandes navíos alemanes, los U-Boats comandados por el almirante Karl Dönitz y la casi totalidad de la escuadra británica. Comenzó el 3 de septiembre de 1939 y duró hasta el final de la guerra. Conscientes de que la Kriegsmarine alemana no podría derrotar a la Royal Navy británica, los marinos alemanes intentaron bloquear al Reino Unido, destruyendo los buques mercantes que le suministraban recursos. La insuficiencia de buques submarinos alemanes al inicio de la guerra y la superioridad tecnológica y numérica aliada al final de la misma, frustraron los planes alemanes desde el comienzo. Aunque la Kriegsmarine nunca puso en peligro de muerte a Gran Bretaña, causó muchos problemas de abastecimiento hasta principios de 1944, cuando la batalla acabó. La guerra se inició demasiado temprano para la Kriegsmarine. El agresivo plan de modernización de la flota alemana, el Plan Z, prácticamente acababa de comenzar, y como los almirantes alemanes sabían, la flota metropolitana, Home Fleet, británica era muy superior en número a la Kriegsmarine alemana. Los británicos poseían en ese momento 15 acorazados, 62 cruceros, 7 portaaviones, 178 destructores y 56 submarinos. Por su parte, Alemania contaba con 3 acorazados de bolsillo, 2 cruceros de batalla, 8 cruceros y 21 destructores. De los 57 submarinos de que disponía Dönitz, solo 22 podían operar en el Atlántico. Además, estos submarinos eran muy viejos y, lentos bajo el agua, tenían que permanecer casi todo el tiempo en la superficie, exponiéndose con ello a las patrullas británicas. A la hora de atacar, salían a la superficie, donde eran detectados fácilmente y, debido a su escaso blindaje, tenían que sumergirse para protegerse, permitiendo que los convoyes escapasen. A pesar de todos estos inconvenientes, el almirante Karl Dönitz no se dejó desanimar. Siguió insistiendo en el incremento de la producción de U-Boats, asegurando que con 300 buques modernos podrían hundir 700.000 toneladas de barcos mercantes al mes, poniendo de rodillas a Gran Bretaña y sufriendo pocas bajas. Para neutralizar la técnica del uso de convoyes, Dönitz propuso una táctica bautizada por él mismo como Rudel, traducida al español como la manada de lobos. El plan de Dönitz consistía en dispersar a todos los U-Boats por las rutas utilizadas por los convoyes. Cuando un sumergible detectara uno, lo comunicaría por radio a los demás, y todos los submarinos de la zona interceptarían al mismo tiempo al convoy, por la noche. El entusiasmo de Dönitz contagió a Hitler casi inmediatamente. Con una flota de submarinos obsoletos, Alemania no podía hacer mucho. En esta etapa, fueron hundidos 222 barcos mercantes ingleses, que equivalen a 900.000 toneladas, una pérdida que el Reino Unido estaba preparada para soportar. Mientras el almirante Dönitz procuraba obtener más submarinos para poder implementar su táctica de manada de lobos, el almirante Raeder se esforzaba en demostrar la vigencia de la lucha naval de superficie. A principios de 1941, Raeder transformó 9 buques mercantes en barcos de guerra, aunque a simple vista todavía parecían buques mercantes. Estos auténticos corsarios navegaron por el Atlántico durante 3 años, hundiendo barcos aislados. El Atlantis es el más famoso de todos, hundiendo 144.000 toneladas, hasta que fue hundido en noviembre de 1941. En total, estos buques mercantes enviaron al fondo del mar 850.000 toneladas durante la guerra.
En noviembre de 1940, el Admiral Scheer echó a pique 15 buques, mientras que el Scharnhorst y el Gneisenau hundieron 22 buques en enero de 1941. Estas victorias motivaron al almirante Raeder a enviar finalmente al orgullo alemán, el acorazado Bismarck, a un viaje del que nunca regresaría. Cuando el almirantazgo británico se enteró de la aparición del acorazado Bismarck en el Atlántico, se inició la cacería. Navegaba detrás de él el barco polaco, ORP Piorun. Si bien el acorazado alemán se defendió de forma extraordinaria contra sus perseguidores, destruyendo al Hood y dañando seriamente al novísimo acorazado Prince of Wales, sufrió algunas averías que disminuyeron su velocidad de escape. Posteriormente unos viejos aviones biplanos Swordfish, lanzados desde el portaaviones ARK Royal, lo alcanzaron y lo dañaron gravemente, permitiendo que la escuadra británica lo alcanzara y hundiera finalmente en mayo de 1941. De esta manera, la lucha naval de superficie alemana prácticamente se acabó, y desde entonces todas las esperanzas de la Kriegsmarine recaerían sobre los U-Boats. Si por un tiempo pareció que los alemanes podían hacer frente a la flota más poderosa del planeta, el Reino Unido se recuperó de sus pérdidas, se reorganizó y tomó de nuevo la iniciativa en la batalla. Los británicos empezaron entonces a recibir ayuda externa, primero de Canadá, que comenzó a escoltar los buques mercantes desde la mitad de la travesía del Atlántico, luego de Estados Unidos, que empezó a prestar destructores al Reino Unido a cambio de bases en el Océano Pacífico. Además, el gobierno de los Estados Unidos dio la orden secreta de atacar a todos los submarinos alemanes aislados que encontraran, a pesar de que aún no estaban en guerra oficialmente con Alemania. Actitud muy típica yanqui que a nadie sorprende. Debido a que Canadá escoltaba a los convoyes en la parte occidental del Atlántico, y el Reino Unido lo hacía desde la parte oriental, los U-Boats tuvieron que atacar en el centro del océano, donde los convoyes estaban más desprotegidos. Al lograr descifrar la máquina alemana Enigma, los británicos se anotaron una gran victoria. En esta época, matemáticos polacos, los criptoanalistas de Bletchley Park lograron desarrollar el programa Ultra, que permitía descifrar las transmisiones de la máquina criptográfica alemana Enigma, una tecnología que sin duda posibilitó a los aliados localizar con mayor facilidad a los submarinos alemanes. Poco después los aliados también pudieron detectar el origen de las transmisiones de radio de los submarinos, consiguiendo otra arma tecnológica importante contra Alemania. En marzo de 1941, la Kriegsmarine sufrió un duro golpe cuando en un mismo mes, 4 de los ases de los abismos, Otto Kretschmer, Joachim Matz, Joachim Schepke y Gunther Prien, fueron capturados o muertos en batalla. Aunque Estados Unidos declaró la guerra a Alemania en 1941, su participación en el Océano Atlántico fue casi nula ese año. Sin embargo, el presidente Franklin Delano Roosevelt siempre pensó en ganar la guerra primero en Europa y luego ir contra Japón, por lo que insistió en la necesidad de limpiar el Atlántico de submarinos alemanes antes de enviar a los soldados estadounidenses a Europa. Inesperadamente, la incursión estadounidense contra Alemania tuvo un efecto contraproducente para los aliados. Los yanquis no tenían mucha confianza en la táctica de los convoyes y dudaban en usarlos. Además, los submarinos alemanes ahora podían enfrentarse abiertamente a los buques mercantes norteamericanos, que hasta entonces habían navegado por las aguas del Mar Caribe despreocupadamente. En enero de 1942, la cifra de hundimientos era de 180.000 toneladas, algo inaceptable para la Kriegsmarine. Sin embargo, las cifras de hundimientos por los U-Boats se empezaron a disparar rápidamente, ya que los estadounidenses le dejaban el trabajo fácil a los lobos de mar. Debido a que todavía no era obligatorio apagar las luces en las ciudades costeras de Estados Unidos, los submarinos alemanes encontraban fácilmente los puertos y se detenían en la entrada a esperar que zarpase un buque mercante. De esta manera, a pesar de que solo 12 U-Boats podían hacer el viaje hasta la costa este de los Estados Unidos, se logró superar en junio la cifra de 700.000 toneladas mensuales, que según Dönitz era suficiente para bloquear al Reino Unido. Aunque el comandante de la flota del Atlántico, el estadounidense Ernest King, rechazaba completamente los convoyes asegurando que no disponían de los destructores para poder proteger los convoyes y los transportes de soldados al mismo tiempo, las altas cifras de hundimientos lo obligaron a introducir en julio el sistema de convoyes en el Atlántico, hundiendo inmediatamente 7 U-Boats.
Sin embargo, como King temía, se dejaron muchas zonas sin proteger, y los submarinos alemanes se trasladaron al Golfo de México y a las costas frente a Venezuela, hundiendo muchos petroleros. Está claro que en tiempos de guerra, el medio ambiente le importa un rábano a todo el mundo. Finalmente, los submarinos alemanes llegaron a sumar 300 en agosto, otorgando a Dönitz los recursos suficientes para poner en práctica la táctica de la manada de lobos, Rudeltaktik, a plenitud. De esta manera, las cifras de hundimientos, que habían estado bajando desde la introducción de los convoyes en Estados Unidos, aumentaron de nuevo en noviembre. El almirante Karl Dönitz logró por fin demostrar la utilidad de los submarinos en la economía de guerra, y fue promovido entonces a gran almirante de la flota, mientras que el almirante Raeder fue depuesto de su cargo al perder varios cruceros en el mar de Barents. Desde entonces, Alemania se dedicó a construir submarinos. Dönitz tenía grandes planes para 1943. Dado que los puertos enemigos se habían vuelto muy peligrosos, decidió enfocarse de nuevo en la brecha del centro del Atlántico. Para marzo de 1943, los submarinos habían hundido 600.000 toneladas de buques, y la inmensa mayoría de estos se dirigía a Inglaterra, lo que confirmaba la confianza alemana. Sin embargo, al dar Roosevelt la orden de limpiar el Atlántico, se puso al mando de los accesos occidentales al almirante Max Horton, que incrementó la protección de los convoyes, y con los buques que sobraban organizó escuadrones cazasubmarinos o Hunter Killer, que rondaban por una zona esperando encontrar un sumergible alemán y hundirlo. Además, se mejoró el sonar y se perfeccionó el lanzamiento de cargas de profundidad, llegándose a lanzar hasta 24 cargas por la proa con mayor precisión. Por último, los nuevos aviones con alta autonomía de vuelo disponían de un potente radar que les permitía localizar fácilmente a los submarinos y, como contaban con sus propias cargas de profundidad, podían atacar a los U-boats sin esperar ayuda. Repentinamente, los sumergibles empezaron a ser hundidos rápidamente gracias a la superior tecnología aliada. El mayor desastre para la Kriegsmarine ocurrió en mayo de 1943. El convoy NS-5 fue atacado por muchas manadas de lobos, sumando 50 sumergibles en total, que libraron una lucha brutal en el Atlántico. Sin embargo, solo un tercio de los barcos del convoy fueron hundidos, siendo echados a pique 41 U-boats alemanes. La carnicería fue tan grande que Dönitz retiró a todos los buques de este tipo del Atlántico Norte, ya que, como posteriormente escribió en su diario, se dio cuenta de que Alemania había perdido la batalla del Atlántico. En septiembre, Alemania contaba con los nuevos torpedos acústicos y una nueva clase de submarinos llamados clase Walter. Estos avances motivaron que Dönitz intentara suerte de nuevo en el Atlántico Norte, y aunque los U-boats obtuvieron algunas victorias, 25 de ellos nunca regresaron a puerto. A principios de 1944, Dönitz volvió a enviar a sus submarinos a la mar, pero esta vez la derrota alemana fue evidente. 37 sumergibles fueron destruidos, hundiendo solo 3 buques mercantes. El desarrollo aliado del sonar y del fuego antisubmarino dieron la estocada final a la Kriegsmarine. Los submarinos alemanes hundieron durante la guerra unos 3.500 buques mercantes, con un total de 15 millones de toneladas. La teoría del almirante Dönitz jamás pudo comprobarse, ya que incluso en los dos tiempos felices, el Reino Unido nunca estuvo en peligro de ser bloqueado completamente. Además, ningún barco de transporte de tropas estadounidense fue hundido en la guerra. Una vez que los yanquis, los canadienses y los británicos coordinaron sus esfuerzos, no solo lograron brindar apoyo casi total a sus rutas de transporte, sino que pudieron dejar el papel defensivo de los convoyes y tomar el papel ofensivo de los escuadrones cazasubmarinos. El desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas tácticas en ambos bandos inclinaron la balanza de un lado al otro, pero al final, Alemania no pudo hacer frente a las potencias tecnológicas angloparlantes. Por el lado alemán, el porcentaje de bajas fue alarmante. De los 1.170 U-boats alemanes que participaron en la Segunda Guerra Mundial, 648 fueron hundidos por los aliados, sin contar los que fueron hundidos en accidentes, capturados o desaparecieron. La llegada tardía de los submarinos del tipo 21 no pudo subsanar lo que 6 años de guerra no habían podido hacer. En total, el 75% de los sumergibles fueron hundidos o capturados, un porcentaje de bajas más alto que el de los kamikazes.
Quality ebook es un programa que permite generar de forma rápida y sencilla un libro electrónico en formato EPUB, MOBI, FB2, LRF o AZW. El ebook generado cumple rigurosamente el estándar y todas las recomendaciones, por lo que es compatible con todos los lectores electrónicos del mercado. Quality ebook está pensado para autores que desean publicar sus libros en formato electrónico. También es útil para lectores que deseen pasar su biblioteca a dicho formato. Los estudiantes y profesionales que deseen pasar sus notas al mismo, también encontrarán en Quality ebook un inestimable aliado. Crea tu propio libro digital en el formato que más te guste. EPUB, LRF, MOBI, AZW, FB2. Con Quality ebook disfrutarás del placer de la lectura.